Ei, sí, a tu, que estàs a l'altre costat. Arriba a RKB Ràdio, el teu nou programa magazín, a cel obert. Tots els dies, de dilluns a divendres, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem. Posem veu a les entitats culturals i associatives del teu barri. Posem en valor també el comerç de proximitat. Comunicació, quilòmetre zero. Amb entrevistes, música i moltes més coses. Recorda, t'esperem tots els dies, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, des de RKB Ràdio, a la 106.9 FM. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes des de la sintonia de RKB Ràdio, la 106.9 FM. Quan passen escaig 5 minutets de les 4 de la tarda, comencem el programa de ràdio a cel obert. Ja sabeu que us acompanyem tots els dies, de dilluns a divendres, des d'aquesta sintonia, i els dilluns els dediquem a salut i teràpies naturals. Avui dilluns farem un recorregut per tot el que és la medicina ayurvèdica, perquè ens visita un doctor especialista justament en aquest tipus de medicina i que és el segon cop que està amb nosaltres i ens fa especial il·lusió. És el doctor Vijay Karolin. I avui també coneixerem molt a prop un restaurant vegà i que té un menjar però d'allò més bo, perquè és una cocina rica, tan apta per celíacs com per gent vegana. Està a Travessera de les Corts, 180. Estem parlant del restaurant Alive i ens visita avui la seva propietària Sara Bosch, que coneixerem més a prop tot el que és la seva cuina, tota la filosofia que transmeten, per cert, i que van sortir a Joc de Cartes de TV3. I també en els últims i darrers minuts del programa, com tots els dilluns, ens acompanya la nostra psicòloga, Leonor Fernández. Ella, com és habitual dels dilluns, es farà aquesta meditació guiada que ens deixarà tan relaxats i que ens dona tanta pau i tanta calma en aquests temps d'estrès. Tot això, amb una miqueta de música, conformen el nostre programa d'avui. Al control tècnic, Jordi Pérez i una servidora, Ana Ortega. Comencem ja el programa de ràdio de la revista A Cel Obert. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. Doncs, com deia, ella es licenciada en Medicina Ayurvédica por la Universidad de Kerala, en India, con su número correspondiente de colegiado, y también es consultora en Medicina Ayurvédica. Tiene alumnos, además, que están formados en esta disciplina, en masaje de Medicina Ayurvédica. Doctor Vijay Karolin, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí a los estudios de RKB Radio. Gracias. Bueno, Medicina Ayurvédica. Imagino que es otro tipo de medicina diferente, porque aquí ustedes, tengo entendido, que identifican 7 modelos de constitución de cuerpo. ¿Cómo funciona la medicina ayurvédica? ¿Es en base a estos 7 modelos un poquito? Mira, y conocemos que entre la comunidad, entre las personas, hay algunas diferencias, que alguien va bien con café, algunas personas si toma café ya tiene más estrés que calma. Uh-huh. Hay algunas personas que gusta tomar leche, pero hay alguna gente no puede tomar la leche. ¿Cómo puede ser? Hay una diferencia así de los gustos o la interés en toda la comunidad. Uh-huh, tanto que sí. Entonces, medicina ayurveda, el enfoque es un poco más personalizada, en el sentido que no todo el mundo tiene la misma tipo de metabolismo. En principio, hay 7 distintos modelos en todo el mundo. Entonces, cada uno de estos 7 modelos tiene su propio tipo de dieta recomendada. Entonces, si tú quieres estar sano, comer sano, tienes que comer la comida que toca según su constitución. Entonces hemos de saber qué es lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal de alguna manera. Sí, o lo que nos nutre o lo que nos desnutre, ¿no? En este caso. Por ejemplo, hay mucha gente alto, muy ancho. Generalmente estas personas tomados según Ayurveda puede ser de la constitución, hecho que absorbe más. Ellos naturalmente no
gusta comida nutritiva por naturaleza. Ellos quieren más café, amarga, una café corto y muy fuertes. En cambio, la gente que no son muy altos y son más delgados, que su cuerpo no desarrolló tanto, ellos prefieren comidas muy nutritivos, sabrosos y come va muy a menudo. Entonces, según medicina ayurveda, hay una método de calificar ellos y aconsejar una dieta que va bien para toda su vida. Pero para saber esto, doctor, supongo que tienen que ir a un médico especialista como usted para que les indique qué tipo de constitución tienen, ¿no? En este caso, sí. Porque claro, yo, al no saber, por ejemplo, yo no sé qué tipo de constitución puedo ser, ¿no? Sí, en principio hay muchos formularios en la página, en la internet, que más o menos son correctos. Pero hay algunas preguntas que no tú puedes responder con cierto correcto, no va a estar cierto. Por ejemplo, hay preguntas que preguntas si tú eres amable. Sí, todo el mundo son amables. Estas son preguntas que no son tan claras. Pero está preguntando si realmente ustedes tiene la actitud amabilidad. O tú estás... Sí, porque dicen que cuando uno sufre del hígado, o de alguna manera, o toma algún alimento para el hígado, dice que tiene como más mal carácter o más mal humor. ¿Eso puede ser cierto? ¿O quizás son...? No es así. En principio, porque estamos hablando de un sistema de medicina que utiliza ciertas teorías, técnicas para tratar enfermedades. En nuestra medicina ayurveda también hablamos de 6 distintos sabores de las comidas, y dulce, agrio, salado, amarga, picante, astringente. Y esos 6 sabores es lo que tiene que nutrir nuestro cuerpo. Entonces, mucha gente si son ansiosos, que no duerme bien, y ellos quejan que come muchos dulces, pero en realidad esta es una reacción normal de nuestro cuerpo para recuperar calorías. Y si toma calorías sanas, no graso, puede calmar y puede dormir mejor, según medicina ayurveda. Entonces, esta es como nuestro cuerpo pide el remedio. Y es como dice, tiene que estar atento a su cuerpo, y si tú puedes escuchar la manera correcta y responde correcto, puede proporcionar una remedio también. Remedios además que también utilizan ustedes los masajes, quizá como ese método terapéutico para solventar algunas enfermedades. ¿En qué se diferenciaría un masaje normal de un masaje ayurvédico? Es muy curioso, porque en Occidente un masaje significa solo para relajación. Sí, para relajar. Es que buscamos un masaje cuando hemos trabajado mucho y hace falta relajar. En cambio, en medicina ayurveda es un método terapéutico. En India, si todo el mundo es tan común en la población de recibir un masaje terapéutico para artritis. Si tiene dolor de articulaciones y no puede mover, articulaciones, dolor, rigidez, tú recibes tratamiento por masaje y a base de aceites. Aceites son aceite de sésamo preparado con hierbas, son herbales. Y aplicación de este aceite durante el masaje es como nutrir los tejidos. Hay una absorción a través de la piel. Claro. Absorbe el aceite y va a hidratar los tejidos. Los tejidos son rígidos y da dolor cuando falta untuosidad. Entonces, masaje, aparte de dar el relajación también proviene a base de esta untuosidad que absorbe a través de la piel.
No solamente los masajes los utilizan como métodos terapéuticos, sino que también tengo entendido que la medicina ayurvédica enfoca mucho estas soluciones también para los problemas en la calidad de la digestión, ¿no? Sí. Ustedes dicen que si uno tiene una mala digestión, a partir de ahí también se provocan unas enfermedades, ¿no? Sí, correcto. Aquí, en nuestro conocimiento es, si hay mala digestión, es solo cuando hay dolor de estómago. Si ha provocado una diarrea, tiene mala digestión. De verdad, no es así solo. Si cualquier alteración en su hábito de hambre, de estado digestivo, cambio de la método de ir al lavabo, eso todo indica unos cambios de la calidad digestiva. Y calidad digestiva, en principio, refleja su nutrición, como tú estás absorbiendo los ingredientes que ha proporcionado, si su cuerpo recibido o no, o la calidad que está nutriendo a su propio cuerpo. Entonces, si no digiere bien, técnicamente puede inflamar, puede tener una pesadez, retención de líquido, falta de... Hay un cierto grupo de enfermedades, digamos, inflamación crónica, tal cual es un problema muy importante. Claro. Para todo ello aconsejan además unos hábitos sanos, justamente para prevenir estas enfermedades. Y uno de ellos que me ha llamado mucho la atención es comer solo con hambre. Normalmente solemos comer sin hambre, comemos porque nos toca sobrevivir, comemos por horario, ya toca comer, pero comer con hambre, ¿no? Mira, yo he tenido varios casos que ellos se hacen sorprendidos. Mira, estamos comiendo para evitar hambre. Tú me estás comentando que tiene que comer, esperar hasta que tiene hambre y comer. Mira, estamos ¿cuál es el único comer es la única manera que podemos nutrir nuestro cuerpo. Entonces, según medicina ayurveda, el mejor método de hacer este proceso más rentable es presentar la comida en el mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento para tener una digestión bien? Cuando tiene hambre. Cuando tienes hambre. Duerme cuando tiene sueño. Sí, pero dicen que a lo mejor separar mucho o espaciar mucho las comidas, precisamente si uno tiene mucha hambre, o sea, no tiene demasiado hambre, a lo mejor que desayune a las 8 y que luego tenga que comer a las 3:30, dicen que eso no es bueno para el estómago, sino que hay que llevarlo como un continuo, ¿no? Que más vale comer poco y mucho que no mucho. La diferencia, ¿eso es así o...? La diferencia es la siguiente. Medicina ayurveda reconoce que el cuerpo tiene un propio poder para sanar. Y este es el poder que mantiene y lo que previene, lo que hacen todas nuestras actividades. No es tú que manda cómo tiene que hacer el cuerpo. Es que si quiere el cuerpo estar sano, tiene que hacer cosas apoyando las actividades del cuerpo, escuchando el cuerpo. Otra de las cosas para prevenir enfermedades dice que es acostarse pronto y levantarse muy pronto también, ¿no? Pues justamente aquí en España no tenemos el hábito de irnos muy pronto a dormir cuando cae la noche, sino más bien cuando pasan de las 12 de la noche. 12 de la noche es medianoche. Exacto, sí. Que una cosa que yo escucho es que nosotros recuperamos la misma hora, los horarios a dormir, pero no es correcto, no es verdad. No, la calidad de sueño, la calidad de descanso que recibes tú si duermes por la mañana, no es la misma calidad que recibe si duerme entero durante la noche. 12 es medianoche, tú has perdido la mitad de oportunidad de descansar. Claro, eso sí. Entonces, pero bueno, luego uno a lo mejor no se levanta quizá tan temprano, o sí. No, hay un problema. Estamos hablando de la ritmo para seguir con el ritmo del universo. Entonces, dormir durante la noche está aconsejado,
también está aconsejado de no dormir durante el día. Entonces, si tú pasas si estás siguiendo a dormir, levanta tarde, está durmiendo durante el día. Entonces, en lugar de tener beneficio, va a tener el efecto negativo de dormir durante el día. Bueno, porque siempre se hace esa pequeña siesta, o aquí tenemos costumbre, ¿no? Sí, ¿eso estaría indicado o no demasiado? O quizá en verano sí, porque en verano, ¿no? En verano la siesta es... yo sé que en España hacer siesta es una cosa muy conocida, pero medicina ayurveda no está aconsejando siesta. Porque la siesta es dormir durante el día. Y dormir durante el día produce más inflamación, más mucosidad. Puede notar un poco de cansancio. A día, si acumula, puede provocar problemas de inflamación crónica o problemas de mucosidad, de pulmón o así problemas graves. Entonces, salvo en verano, cuando hay demasiado calor, la medicina ayurveda no aconseja dormir durante el día. Entonces, claro. Mira, ¿cómo puede una medicina decir todo? Sí, una medicina ayurveda está en uso no 100 años. Tiene una historia de uso de 5.000 años. 5.000 años. 5.000 años en uso. Estamos hablando de parte de uso tantos años. Entonces, esta ciencia puede decir que si duerme durante el día, con años puede tener este problema. Y eso que dicen de los, no sé si lo llaman ritmos biológicos o los ciclos, que uno es más noctámbulo que diurno, o que tiene los biorritmos, ahora que no me salía la palabra, quizá los biorritmos que están un poco cambiados, que uno es más noctámbulo que diurno o al revés. Hay gente que no le cuesta nada madrugar y hay gente que a lo mejor madruga simplemente por hobby. Esta es según su constitución. Igualmente, para alguien puede tener un hábito de tener poco sueño. Pero esto no significa que ellos tienen que dormir menos o no, dormir en la hora que no descansa tanto. Todo el mundo tiene que obligatoriamente dormir durante la noche porque es el mejor tiempo para dormir. ¿Qué hacen? ¿Qué ayuda el sueño? Ayuda para recargar sus neuronas. Su cuerpo va a poner en su sitio, a descansar. Entonces es importante como nutrir y como cualquier otra actividad fisiológica de tener el mejor descanso. Y otra de las cosas que da muy buena salud y que ustedes recomiendan es beber agua hervida, ¿no? ¿Cuándo tendríamos que tomar el agua hervida? ¿Por las mañanas quizá en ayunas? ¿O durante el día? ¿Cómo? Aquí en un Pero sitio... el agua hervida me llamó muchísimo la atención también. En un sitio donde bebe todas las bebidas con hielo, incluso en invierno, ¿cómo puede pensar de beber agua? Además, agua hervida. Sí, porque esto en verano también o en verano no. En principio, el consejo de agua hervida es para mejorar la calidad de digestión. Agua tal cual, agua cruda, no hervida, es pesada. Pesada a digerir. Sí. Y agua cocinada, hervida, es ligera a digerir. Agua hervida es la mejor medicina para mejorar su calidad digestiva. Pero ¿cuándo la tendríamos que tomar? ¿Quizá después de comer, en ayunas o durante el día los vasos que queramos? Que tú bebes tiene que estar agua hervida. Vale, durante el día, por así decirlo, ¿no? Durante el día. Y otra cosa que nos ayudaría a limpiar mucho son los métodos que tienen o el propio cuerpo, ¿no? De limpiar esas toxinas acumuladas y que ustedes justamente a ese método de limpiar el cuerpo de toxinas cuando les llega la gente a su consulta, tengo entendido que se llama, no sé si lo digo bien, Panchakarma. Panchakarma. Pancha significa 5 y karma es una palabra conocida que es acción. Entonces, 5, acción para limpiar el cuerpo. Mira, medicina actual occidental no contempla la posibilidad de desintoxicar, de limpiar. Porque siempre es mete, pero no hay nada para que limpia. En cambio,
nosotros, cada uno, tiene la sensación a veces que el cuerpo es tan sucio que quería limpiar. Y hay muchos métodos conocidos también. No es conocido en la manera, hablamos de varios gente que toma algunos zumos, ayunos, Sí, métodos que cada uno nota que funciona bien. Este sistema medicina ayurveda es uno de los grandes sistemas medicinas en el mundo, al lado de medicina occidental, medicina china. Este sistema de medicina proporciona un grupo de tratamientos de limpieza del cuerpo, se llama Panchakarma. Y es utilizar 5 métodos naturales: gotas nasales, vómitos, purga, lavativas. Sí, no son muy cómodos. Sí, como nada, Pero, sí, eso que iba a decir, no es nada cómodo, pero bueno, que es necesario. Mira, ni una cirugía es cómodo, ni una inyección es cómodo, pero si es para salud puede hacer. Sí, hacemos esto porque está limpia el cuerpo la manera natural. Lo que no puede eliminar su cuerpo, nosotros utilizamos unos productos herbales para ayudar al cuerpo para eliminar bien y limpiar el cuerpo mismo, sin ningún efecto secundarios. En India tenemos el turismo de Ayurveda, que viene gente de extranjera, de Alemania y todo para Estados Unidos, una vez al año, solo para recibir tratamientos panchakarma, de limpiar con hierbas el cuerpo. Es para prevenir. Pero no hace falta que se vayan tan lejos, doctor Villay, porque usted, hay que decir que tiene consulta aquí en Barcelona, y que para la gente que nos esté escuchando y que quiera llamar para pedir consulta, hay un teléfono a su disposición que es el 644-795-189. Repito, teléfono, el 644-795-189. Porque, doctor Villay, usted está aquí en Barcelona y atiende aquí en Barcelona en su consulta, ¿no? Perfecto, sí, gracias. Y también tiene una página web a la que pueden dirigirse. Sí. Y a la que pueden coger un poquito más de información. Información puede acercar. Exacto, pero recordemos que cualquier consulta, mejor que vayan a verle, porque claro, en función de cada uno lo que tenga o el problema que tenga, claro, se le dan soluciones pues distintas, ¿no? Sí. Así que... Con métodos sencillos, tomar un agua hervida o cambiar la dieta, ajustar así, o unos cambios ajustos muy sencillos que va a notar un cambio importante. Muy bien, pues doctor Villay, Caroline, vamos un momentito a unos minutos publicitarios. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro programa, pero le invitamos a que se quede con nosotros hasta el final porque nos quedan muchas más cosas. Gracias. Escuchamos un poquito de música, anem a una pausa publicitària i tornem d'aquí uns minutets. Fins ara mateix. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear
suerte. Mary la Creativa ofrece books de 8 fotos con 2 cambios de ropa por solo 30 euros. Sí, 30 euros. Visita la web marylacreativa.com. Des de fa 10 anys que la revista Celobert arriba puntualment mes a mes als diferents barris de la ciutat, oferint-vos informació de proximitat. Entitats culturals, associatives i comerços són els nostres protagonistes. Ara també a Ràdio Celobert. Una selecció de les millors entrevistes les trobaràs a la revista del mes següent. Demana-la als comerços del teu voltant. I si vols més informació, contacta'ns a través de la web a celobert.com i a les nostres xarxes socials. Doncs aquí continuem en el programa de ràdio a cel obert tras la pausa musical. Comentar-vos que la revista a cel obert, si voleu que la vostra activitat tingui aquesta difusió mitjançant la revista, activitats, cosetes que feu, és a dir, qualsevol tipus d'activitat que vosaltres feu, sigui restaurant, sigui centre estètic, centre mèdic, ja sabeu que teniu una pàgina web, és a celobert.com, i que també teniu un telèfon a la vostra disposició per trucar a Celobert i tenir més informació. És el 93 140 10 37. Ja sabeu que la revista és mensual, i que nosaltres estem aquí en el programa de ràdio tots els dies, a totes les setmanes, des de la sintonia de la 106.9 FM. I ara sí, com us anunciava al principi, parlem ara, perquè hem descobert un lloc que es un restaurant vegà, de rica comida casera de proximitat y productos ecológicos para todos los públicos. Nos encanta sorprender a todos los paladares con nuestra cocina llena de sabor. Estem parlant del restaurant Alive i avui ens visita la seva propietària, Sara Bosch. Sara, molt bona tarda, benvinguda. Hola, molt bona tarda. Benvinguda. Gràcies. Quan i per què va néixer Alive? Bueno, l'Alive va néixer d'un projecte que hi havia en ment de portar una mica més enllà el veganisme, vale? Llavors donar un menjar de qualitat procedent d'origen tot vegetal. Vale? Vam començar sent vegetarians i al final en pocs mesos vam donar el pas a 100% vegà. I tant que sí. Per què li vau posar justament a Alive aquest nom? L'Alive, el nom va sortir en un moment que jo estava ja als nervis perquè no se m'acudia res per posar-li un nom maco, un nom internacional que pogués entendre a tothom, i va venir d'un cas d'una vaca que es deia Margarita, que van rescatar al Santuari d'Animals de l'Hogar perquè resulta que la Generalitat la volia sacrificar per protocols i històries burocràtiques, i al final es va aconseguir salvar-la. I en aquell moment just és quan jo estava dels nervis, que no sabia quin nom posar-li al restaurant, i va sortir Alive, que vol dir viu en anglès, i que millor que es digui Alive, un restaurant vegà. I tant que sí. Quina filosofia voleu transmetre mitjançant el vostre restaurant? Bueno, el que volem donar a conèixer és una mica que el menjar amb ingredients sempre vegetals és un menjar super agradable, bo, ric, no és gens avorrit, tot el contrari, moltes vegades es pensa que només mengem amanida i ja està. I que, a més, exacte, i és com tu deies, no? O sigui, un potser té la idea de que solo comer verdura o tomate, que esto es un aburrimiento, i no és així per res. No és així, per res. Pots menjar absolutament de tot, però sense necessitat d'utilitzar cap animal. I és així, o sigui, realment és el que estem buscant, el sabor, la textura, tot que sigui un plaer, bàsicament. Tinc entès que vau participar justament al programa de TV3 Joc de Cartes. Què us va portar a l'estar en aquell programa? Bueno, va ser una coincidència de que estàvem buscant un restaurant vegetarià per fer el programa dels vegetarians de Barcelona, i just acabàvem d'obrir, però literalment, perquè portàvem 10 dies oberts, i vam entrar i vam fer el programa, el vam gravar, vam tenir molts problemes per gravar-lo, perquè ens va fer un cuiner, ens va passar de tot. Aquell dia justament ens va passar de tot. Però el més maco va ser l'experiència. Va ser una experiència superenriquidora, molt maca, realment en el que aprens molt i comparteixes molt. I si el que vas a fer és a participar i no a jugar allò per guanyar de qualsevol manera, realment és molt maca l'experiència. Jo m'ho vaig passar, vamos, el que es diu teta, no? Superbé, no? Sí, superbé, un equip molt maco, la veritat. Sí, no? Tota una experiència, en definitiva, perquè tinc entès que no portaves, no sé si ho acabes de comentar, 10 dies, no? Exacte, que estava recent obert al restaurant, no? Acabàvem d'obrir, justament, i a més vam tenir el hàndicap, això del cuiner, unes històries vàries que no va sortir realment el que ens agradaria que hagués sortit al programa, però va ser maco perquè
es va gravar al novembre i va acabar sortint, entre les històries que va haver de política pel mig amb TV3 i tal, va acabar sortint el juny del següent any, Ostres. però va tenir un impacte publicitari bo i la gent es va quedar amb l'essència del que volíem transmetre, que era lo important realment per nosaltres, més que guanyar o deixar de guanyar. Sí, perquè tinc entès justament quan he estat llegint dintre de la vostra web i també les puntuacions al Trivago, que teniu moltíssimes i a més esteu dels primers, diu, nos encanta sorprender a todos los paladares con nuestra cocina llena de sabor. Això ve al fil justament del que comentaves, no? Vull dir que no és un menjar avorrit, sinó és tot el contrari, no? Tot el contrari. Tot el sabor, no? Realment, nosaltres som un restaurant vegà, però he de dir que a dia d'avui la majoria dels nostres clients no són ni vegans ni vegetarians. Moltes vegades passa que una persona vegana es rodeja de gent que no ho és, perquè és el més normal a dia d'avui, i porten aquesta gent que menja de tot, i acaben sortint sorpresos i al·lucinant de com es pot aconseguir certes textures, certs sabors, i realment, bueno, és el que diem, no? Un tros de carn, si te'l menges tal qual, doncs no té cap gràcia, no? I al final és tot el mateix. O sigui, si vols donar-li gràcia a les coses, les tindrà. I tant que sí. Per cert, especial menció al risotto que feu, El risotto està molt bo, és un risotto que fem amb arròs negre. Arròs, no? Sí, un risotto amb arròs negre, amb quinoa, és molt nutritiu, porta algues també, verdures i bolets, està molt bo també. Escolta, jo tinc una mica d'intriga, perquè jo la paraula fricandó l'associo sempre a carn, però jo sé que teniu un plat que és fricandó. Correcte. Com ho feu? El fricandó és el que sabem tots que és un plat català de carn, molt fineta. En el nostre cas el que fem és un seitan. El seitan és un bistec per excel·lència vegà, es fa amb gluten de blat. El fem nosaltres, en aquest cas, té sabor propi, no és avorrit, com el que podem comprar potser en grans superfícies, que no té res a veure. I el fem així finet, amb una salseta, uns bolets per sobre, i una patata al caliu, un plat molt típic català, que acaba sent 100% vegetal. Y qué bueno, yo esta hora hablar de comida yo me traia una gana. Per cert, altre plat important que teniu, plat estrella, són les brochetes de langostino vegano. Com ho feu això? Com feu aquestes brochetes? Bueno, avui dia tenim la sort de que hi ha moltíssima varietat de coses i de productes, i en aquest cas és un llagostí vegà, està fet amb soja, porta algues i porta cúrcuma i diferents espècies que li donen aquest punt de mar. Vale? La textura és brutal, la pinta sembla una gamba però sense cap, evidentment. Seria com una gamba pelada, vale? I el que fem nosaltres és rebossar-la amb tempura, una tempura que fem molt suau japonesa, i després el rebossem amb el panko, que és una espècie de parrellat japonès que és més gruixut, per donar-li aquest punt cruixent. I li acompanyem amb una salsa agridolça, que està una espècie de maionesa, així. Està molt bé. Clar, és original. I tant que sí, perquè imagino que deveu tenir diferents tipus de salses, no? Des de dulces, àcides, una mica picants, no? Segons el plat, no? Exactament. I, per cert, sé que tot el menjar que teniu és de proximitat. Qui fa aquesta selecció del menjar? Tu directament? Jo em dedico bàsicament o sigui, jo faig la gestió de tot. No tenim, en el nostre restaurant no creiem en el tema de jerarquies, no ens agrada tenir jefe de cuina, jefe de tal, jefe de qual, fregaplatos, no. Ens agrada tenir una línia normal i correcta. El que volem realment és una harmonia entre tots, llavors jo em dedico a fer tot el tema de les comandes i de més. Compro el màxim possible ecològic i de proximitat, perquè va tot lligat amb una mateixa filosofia, realment, perquè no volem deixar una empremta negativa amb el medi ambient, i això, lògicament, va relacionat. I, bàsicament és així el que fem. Molt bé. Per cert, vosaltres també, justament la base de la vostra cuina és perquè creieu en una alimentació sana, nutritiva i molt completa, no? Justament amb la base de tots aquests vegetals i totes aquestes verdures i tots els complements que teniu ahir en el restaurant, no? Correcte. Per nosaltres és molt important la nutrició. A mi m'encanta, és un món que m'apassiona molt, la nutrició. M'he intentat autoformar amb diferents llibres, blogs i demés. I sempre en la línia vegetal, perquè és la que m'apassiona realment i la que crec que també va amb una evolució natural cap al futur. Llavors, el que procurem, sobretot amb els menús de migdia, que serien els menús que fem entre setmana, dilluns a divendres al migdia, per la gent que va a treballar i vol anar a dinar saludable, és fer-ho equilibrat en tots els sentits. O sigui, tenir la proteïna, depèn del tipus de persona que vingui, que pugui tenir un mínim d'assessorament
per poder menjar d'allò més bé, no? I més saludable i més acorde, diguem, el que li a ell agrada. mateix. Sí, perquè hi ha gent que segueix una dieta potser més esportiva, necessita més quantitat de proteïnes, hi ha gent que vol una mica el control del pes i del que menja, no? Llavors, doncs, segons això, fem un menú que sigui equilibrat en tots els aspectes. Obriu els caps de setmana també, dissabtes i diumenges? Sí. A dia d'avui estem obrint de dilluns a diumenge, cada dia estem obrint, només estem tancant la nit del dilluns i la nit del diumenge, Ah, d'acord. i la resta de migdies i la resta de nits obrim sempre, i el que deia, de dilluns a divendres és menú a migdia, i a les nits i caps de setmana és un servei de carta, És que un pots servei. escollir el que vulguis, hi ha molts plats variats, i a més hi ha molts plats sense gluten, que també... Que això és important també per als celíacs. Els celíacs no? cada vegada hi ha més. Exacte. És el que anava a comentar, cada vegada hi ha més persones celíaques i que no saben on trobar aquell restaurant per no contaminar el menjar i un munt de coses. Realment, clar, tot va una mica lligat, Sí, darrere de la celiaquia hi ha més cosetes, que clar, s'ha de tenir tot en compte i hem de tenir plats aptes per qualsevol persona que vingui. I tant que sí. Hi ha un telèfon a la disposició Sí. de les persones que poden trucar per fer la reserva. I WhatsApp. I WhatsApp també. És el 696 54 85 19. Repeteixo, telèfon al 696 54 85 19. I esteu, a més, en xarxes socials, Facebook i Instagram, no? Correcte. Que ara estem aquí tots amb el Face i amb l'Instagram, no? Sí, estem allà i ho portem molt al dia, sobretot a l'Instagram, que avui dia és el que obre el món amb les fotos i, bueno, una mica tot. I tant que sí. I ens encanta mantenir-ho mínimament actualitzat. Sí, perquè cal dir que les fotografies que pugeu a l'Instagram, vamos, o sea, solo con verlas ya, Es tracta me d'això. apetece. Es tracta que t'entri una miqueta de ganeta i et vingui de gust venir en algun moment. Ah, i tant que sí. Doncs ja saben, restaurant Alive, cuina vegana casolana, en travessera de les Corts 180 d'aquí de Barcelona. Estan al Facebook i a l'Instagram i el telèfon és el 696 54 85 19. I avui hem conegut una miqueta més del restaurant i el tipus de menjar que fan de la mà de la seva propietària, Sara Bosch. Doncs Sara, moltíssimes gràcies per estar aquí avui en directe amb nosaltres. T'anirem a fer una visita, Hombre, us espero, i tant. Que lo sepas, eh? Quan vulgueu, estarem aquí. Moltes gràcies. Molt bé. I nosaltres continuem amb més cosetes en el nostre programa perquè la nostra psicòloga Leonor Fernández en aquests 10 minutets en farà una meditació guiada, però serà després d'una petita pausa. Doncs la sintonia ens indica que ja està aquí Leonor Fernández, la nostra psicòloga del programa Ràdio a Cel Obert, des de la 106.9 FM, i avui amb els nostres convidats, el doctor Vijay Karolin i Sara Bosch, doncs anem a fer aquesta meditació guiada. Leonor Fernández, antes, muy buenas tardes. Buenas Bienvenida tardes, de nuevo, Ana. como cada lunes. Bueno. Qué bien, lunes. Sí, ¿no? Nos Lunes vemos. que empezamos un poco a veces estresados, pero que llega este momento, este ratito, y aquí nos calmamos un poquito de mano de tu meditación guiada. ¿Cómo lo vas a hacer hoy? ¿Qué vas Hoy a hacer, venía Leonor? y vamos a hacer la visualización desde otro enfoque. Pensaba, la visualización nos sirve también como preparación a la acción, ¿no? Muchas veces cuando vamos a hacer algo lo visualizamos previamente, ya de forma natural, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer una visualización, ¿no? Que va a ser un poquito como depurativa, ¿no? Empezaremos el lunes depurando y también vamos a hacer, vamos a entrar en nuestras casas, a ordenar nuestras casas hoy. Hoy he venido... Hoy has con venido ganas aquí en plan, de que ¿no? empecéis el lunes. Entonces vamos a visualizar y luego cada uno lo aplicará a lo que le vaya bien. Oye, pues vamos a poner orden aquí a nuestra casa mental, ¿no? Ahora, Y cuando quieras... Bueno, tú, Ana, lo tienes ya muy ordenado, ¿eh? Que Bueno, eres- no sé qué decirte. Pues cuando Bueno. quieras podemos empezar ya la meditación, Leonor. Muy bien. Pues vamos como cada lunes a cerrar los ojos y a conectar con la respiración.
La respiración nos conecta directamente con nuestro interior. Observar la respiración es conectar con la vida. Y cada uno a su ritmo observa cómo entra el aire y cómo sale. Y observamos todo nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo que lo observamos, permitimos que se relaje. Permitimos que encuentre su forma de tranquilidad, de calma. Y ahora imaginamos que estamos en un bosque, en ese bosque interior al que vamos cuando necesitamos paz. Y en ese bosque encontramos un manantial de agua clara. Y ahí dejamos que el agua nos bañe, nos limpie nuestra piel, nos limpie el cansancio que llevamos. Y al sentir el agua en la piel, notamos como cada vez nos vitalizamos más, nos sentimos más libres, más activos, más relajados. Y ahora en esa fuente que nos estamos limpiando, que estamos disfrutando de sus aguas, en esa fuente nos damos cuenta que tras el agua hay una puerta y abrimos esa puerta y al entrar nos trasladamos a nuestra casa, a nuestro dormitorio, a nuestro despacho, a un espacio personal, cotidiano. Y ahí observamos todo lo que nos rodea. El ambiente, el olor, los ruidos. Observamos y ponemos el propósito de liberarnos de todo aquello que no nos sirve. Y dejamos instintivamente que nuestro cuerpo, nuestras manos, vayan a coger todo aquello que guardamos, es una sobrecarga. Visualizaros ordenando
vaciando esos espacios y sentir esa sensación de libertad. Observar el movimiento, las acciones que vais haciendo. Cuando termináis con una habitación, podéis ir a otro espacio, a otro lugar. Y vais vaciando, limpiando. Y observar cómo cuanto más limpiáis, tiráis, prescindís de objetos que ya no sirven, os sentís más libres, más livianos, hay más espacio, hay más aire, hay más libertad. Y ahora visualizar ese espacio totalmente transformado. Ahí podéis visualizar incluso en este nuevo espacio qué colores queréis poner, cómo queréis redistribuir los muebles que hay. Cómo podéis poner un ambiente más tranquilo, más personal, más liviano, más zen. Podéis regresar ya, salir por esa puerta que os lleva al bosque, que os lleva al manantial. Atravesar ese agua purificadora y sentir como vuestro cuerpo va regresando por el bosque. Mucho más libre, más activo, más ligero. Poco a poco os trasladáis aquí y ahora, sintiendo como todo vuestro cuerpo está más descansado, más vital, más sereno. I nosaltres, amb aquesta pau, amb aquesta calma, aquesta tranquil·litat, us diem adeu. Us recordem que demà estarem a la Biblioteca Montserrat Abelló, en carrer Comtes de Bell-lloc, 192-200, espai 1, planta segona, i serà a partir de les 4 de la tarda des de la sintonia de la 106.9 FM. Gràcies a tots per venir i gràcies a vosaltres per estar a l'altre costat. El control tècnic, Jordi Pérez, i una servidora, Anna Ortega. Fins demà, que passeu molt bona jornada. Adeu.